Askurkipan takanitaki. Askyurukipanaya tichiri. Askurukipanaya tichiri. Valeki. Askyurukipanaya tichiri. Pachapritata, problemas técnicos. No podía conectarme. Ahora sí, por fin. Vamos a continuar con el aprendizaje. Denme un segundo. Vamos a ver. Ya, Walik, hasta anterior clase hemos visto lo que es la diéresis, ¿correcto? Una vez que hecho aquí. ¿Tiene alguna pregunta, duda? ¿Ninguno? Yati chiri askurukipanay. Askurukipan. Quería preguntarle, hay que hacer, dijo usted, las tareas de cada uno, ejemplo, y eso hay que subirlo al Facebook. No, solo leer, ahorita van a leer. Ya. Cuando tengamos tarea, vamos a colocar en la página, ¿ya? Entonces les voy a decir además. Solo les he dicho un ejemplito de cada uno, ¿no ven? Ya, no hay preguntas entonces. Empezamos. A ver, vamos a hacer al azar. O primero de forma voluntaria. ¿Quiénes quieren leer sus ejemplos? A ver. ¿Tiene caso? Ullarain Moni. Slata Luis, Ullaranim. Estamos con la contracción. Mis ejemplos son mapisi, patanta. En unión de palabras, pachuru, que es miércoles, pachuru sería, ¿no?, contracción, ñancapuru o ñanco. En sufijos, bueno, verbalizado, mi ejemplo es achaco, ratón, achacuna, ¿no? Achacuña, ¿no? Achacuna. Así acá. Tiempo futuro. Mi verbo es caña, ¿no? Entonces, nayar, payardua, yo cocinaré, tijutwa, lo comeré. El llamativo se buscaba en el diccionario, es un poco diferente a lo que he explicado. Por ejemplo, silencio, ¿no? Según el diccionario es amuki, pero silencio, digamos de una forma normal, sería amutkata. Y por último, lo que es desiderativo, el verbo es tijuña, entonces, tijunchatua sería tengo ganas de correr. Es lo que he hecho hoy. Ya, Walikiu, Slata Luis, Kitim Beach, a ver, Mainimpi. Naya Yatichiri, buen día. Turquipan, Ullaranim Culic Felipa. Ya, en contracción. Pak epi. Kurmi. Expresiones de tiempo, unión de palabras. Inuru. Sapuru. Fijos. Verbalizador.
Taque, pachaña, guarmiña, en tiempo futuro. Samichá, amtá, en testimonial pasado. Histarayatwa, yatakayatwa, en exclamativos. Ujamas, kusasa, desiderativa, uyancha. Gracias, Yatsiri. Vale que, ¿ya? Como tapene, zapamain, com ¿ya? Así van a escribir todos respecto a lo que es los ejemplos, ¿no? Entonces, ahora más adelante vamos a escribir también, ¿no? Ejemplos y ya tiene que poner en práctica todo lo que hemos aprendido, ¿ya? Ahora, hoy día nos toca ver lo que son los nombres, ¿no? Entonces, vamos a decir nombre, o también a esto se le conoce como sustantivo, ¿ya? Sustantivo. En Aymara sería sutinaka, ¿ya? Sutinaka. Entonces, en castellano llamamos nombre o llamamos sustantivo. Esto en Aymara sería suti o sutinaka, ¿ya? Ahora, ¿qué son? Se llama nombre o sustantivo porque básicamente permite expresar, permite nombrar, si quieren, a personas, animales, plantas, ¿no? O cosas. Por eso se llaman nombres o por eso se llaman sustantivos. Ahora hay una clasificación, ¿no? Una clasificación que se puede hacer, por ejemplo, en idioma español, por ejemplo, por su naturaleza, por su extensión, por su estructura, por su origen. Y puede haber otras clasificaciones. Ahora vamos a ver algunos de estos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de sustantivo, sustantivo concreto, ¿ya? Esto es una forma de clasificar, ¿ya? Sustantivo concreto. El sustantivo concreto básicamente nos sirve para expresar cuando nosotros percibimos de manera directa a partir de nuestros sentidos, ¿ya? Todo aquello que nosotros vemos, vamos a poder observar, ¿verdad? Entonces, todo aquello que vemos a partir de nuestro sentido de la vista de forma directa, vamos a decir sustantivo concreto. Ahora, podríamos ver, por ejemplo, en este momento yo veo a mi alrededor, digamos, un libro, ¿no? Entonces, libro banca, ¿no? Este es un sustantivo concreto porque lo estoy observando. También tengo a mi frente un instrumento, pusa, ¿no? Entonces, estos son sustantivos concretos, todo aquello que nosotros podemos ver de manera directa a partir de nuestros sentidos, o tocar, digamos, ¿no? Entonces puedo decir, por ejemplo, no sé, ahorita toco mi celular y está muy duro, ¿no? Entonces puedo decir, vale, ¿cómo se dice duro? A ver, ¿alguien me ayuda? Se me ha olvidado ahorita. Vale, colo vamos a utilizar, colo. Colo es duro, ¿ya? Bien, entonces estos son sustantivos concretos, es decir, todo aquello que nosotros observamos y podemos describir a partir de nuestros sentidos. Eso es ya concreto. Ahora también tenemos los sustantivos abstractos. Como su nombre dice abstractos, entonces solamente vamos a percibir a partir de nuestra imaginación, ¿sí?
a partir de nuestra imaginación. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Aquí hay una famosa, ¿no? Ajayu. ¿Saben qué es ajayu? Espíritu. Espíritu, ¿sí? O algunos lo llaman alma también. Entonces, esto es simplemente una imaginación, ¿sí? Todos sabemos que existe, pero nadie puede ver, ¿verdad? Entonces, eso es, ¿eh? Un sustantivo abstracto. O otro, a ver. ¿Cómo se dice? Monaña. Monaña. Monaña, querer. O monaciña. Monaciña vamos a poner. Ciña. Quererse, amarse, amor, ¿no? Entonces, esto es igual, algo abstracto. O sea, no se puede ver, digamos, el amor, no se puede medir el amor, ¿no? En el sentido de que no vamos a poder ver, pero sí podemos a poder expresar tal vez, ¿no? Entonces, es algo que nosotros no podemos ver. Entonces, en resumen, existen sustantivos concretos que podemos observar, también existen sustantivos abstractos que solamente vamos a imaginarnos. ¿Ya? ¿Hasta ahí está bien? ¿Se entiende? ¿Sí, no ven? Tichiri. ¿Ya? Bien, esta sería la primera clasificación. A esta clasificación se llama por su naturaleza. Hay una clasificación. ¿Ya? Ahora vamos a seguir. Tenemos también que los sustantivos se van a clasificar ahora por su extensión. Y cuando hablamos por su extensión, básicamente se van a clasificar en sustantivos propios y por otro lado van a ser los sustantivos comunes. ¿Ya? Es otra clasificación, esto es según su extensión. Por ejemplo, los propios, estos sustantivos propios pueden ser antropónimos, o puede ser topónimos. Topónimos. ¿A qué hace referencia esto? Por ejemplo, cuando hablamos de antropónimos, estamos hablando de sufijos que refieren específicamente a nombre, ¿ya? Pueden ser personas o pueden ser animales, vamos a separar, ¿ya? Estoy diciendo, antropónimos hace referencia específicamente a nombres. Por ejemplo, voy a decir, no sé, mi nombre, Román. Estoy aimarizando, ¿ya? Román, ¿no? Entonces, esto es un nombre específico. No hace referencia a otra cosa. ¿No ven? Mientras que cuando hablamos de topónimos, estamos hablando de nombres propios, ¿no? De un lugar específico. Por ejemplo, ustedes saben, yo estoy en la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo llaman Chuquiau, ¿no? Chuquiyau, ¿ya? Así lo llaman. Ahora, si vemos, si revisamos, digamos, ¿de qué viene, no? Entonces, dicen, viene, en realidad, esta palabra viene de la siguiente palabra. Choqueyapu. Choqueyapu, Chuquiyau. Entonces, esto es un nombre propio. ¿Qué es Choqueyapu? Choque es papa, yapu es sembradío. Choqueyapu. Pero se ha esterilizado, digamos, un poco. Entonces, incluso ahora hablan de oro y muchas cosas, ¿no? Entonces, este es el más acertado, ¿no? Los demás ya es interpretación, imaginación nada más, ¿no? Entonces, de esto se ha dicho esto, ¿no? Entonces, esto es un nombre, es algo común, no algo común, sino es un nombre propio, así se llama, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir, a ver, lago Titicaca, ¿no? Entonces, Titicaca, ¿no?
Entonces, este es un lugar específico que hace referencia al lago Titicaca. Eso es un topónimo, ¿ya? Eso es un topónimo, cuando hace referencia a un nombre propio de un lugar específico, de un lugar, ¿ya? Por ejemplo, puede ser una comunidad, por ejemplo, mi comunidad se llama Sulca Titi, ¿no? Sulca Titi. Ahora esto es, por ejemplo, Sulca es menor, Titi es gato, ¿no? Pero ahora es una comunidad, es un lugar específico. Me dejo entender, ¿no ven? O puede ser, por ejemplo, no sé, Sajama. Sajama no solamente es el cerro, ¿no ven? Ahora, obviamente, en función al cerro, toda esa región se llama Sajama, ¿verdad? Entonces, hace referencia en topónimos a un lugar, al nombre de un lugar en específico, mientras que antropónimos o antropónimo hace referencia a nombres, ya sea de personas o de animales. Por ejemplo, tengo una perrito que se llama perrita Pelucha, ¿no? Entonces voy a ahí Marisa Pelucha, ¿no? ¿Ya? Ahí está, es un nombre propio, hace referencia a un perro, pero no está diciendo aquí en ningún momento perro, sino directamente lo que es el nombre, ¿ya? ¿Se entiende que son antropónimos y lo que son los topónimos? ¿Se entiende? Hisayati chiri. Ya, muy bien. Ahora, en sustantivos comunes, estos son propios, ¿no? Que hemos clasificado en dos, ¿no ve? Antropónimos y topónimos. En sustantivos comunes no vamos a hacer esa clasificación, sin embargo, hace referencia a los sustantivos comunes a nombres comunes. Los nombres comunes son aquellas palabras que expresan de forma general. Por ejemplo, Uigua. ¿Qué es Uigua? ¿Qué es Uigua? Animal. Animal. Ahora, esto podría ser un perro, un gato, una oveja, ¿no ve? ¿Sí o no? Entonces, sustantivos comunes expresan de esta forma. O, por ejemplo, vamos a decir jaque. Jaque es, ¿qué es jaque? Gente, Persona. Persona. ¿Sí? Puede ser niño, puede ser hombre, mujer, ¿no ve? Entonces, esto expresa de forma general. Es por eso se llama sustantivo común. Vamos a decir otro, por ejemplo, a ver, easy, ¿no? Easy es ropa, pero puede ser chompa, puede ser buzo, puede ser medias, pero es ropa al final. Entonces, por eso se llaman sustantivos comunes, ¿ya? Sustantivos comunes porque expresan nombres comunes, que engloba a la vez muchas otras cosas. ¿Se entiende qué es sustantivo común? Hanat, Hanicha. Hanauyati chiri. ¿Ya? Malik. Ahora estamos basados en una estructura del español, ¿no? Que en Aymara también lo tenemos, ¿ya? Ahora vamos a clasificar sustantivos por su estructura. Básicamente se clasifican de dos formas, ¿no? Simple y el otro sería compuesto. Compuesto. Estamos clasificando ahora según su extensión o estructura en este caso, ¿ya? Simple, ejemplo. A ver, vamos a decir J. Esto es un sustantivo que expresa un lago, ¿no? Además es un sustantivo común, ¿no? Ahora, ¿por qué se llama sustantivo simple? No utilizamos ningún sufijo, afijo, nada para poder expresar un poco más. Ejemplo, aquí en compuesto vamos a ver. Por ejemplo, ¿saben qué es chita y vija? Chita y vija, una es chita y vija. Oveja Que sin perdió madre. a su madre. Oveja. Ya, oveja que por lo general no tiene su mamá y se lo adoptan, ¿no ve? Las personas, ¿no ve?
Domesticado sería. Domesticado. ¿A ver? Aunque no es domesticado, pero la alimentan las personas, ¿no ve? Hasta que crece, ¿no? Y algunos se domestican, básicamente, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo digo hija nomás, ¿se entenderá? No, ¿verdad? Entonces, para poder expresar animal o oveja domesticada, digamos, tengo que decir completo, chitaiwi. ¿Me dejo entender? Eso es un sustantivo compuesto. Ahora, obviamente, aquí estoy haciendo de forma separada. Podría convertirlo en una palabra, ¿no? Por ejemplo, como chica ur, ¿no? Entonces, chica ur, ¿no? Dos palabras. Entonces, yo podría decir esto, chicur, ¿no? Chicur. ¿No? Esto está conformado por dos palabras. Por eso se llama sustantivo compuesto. ¿Se entiende la diferencia entre simple y compuesto? Hisaya tichiri. ¿Ya? Entonces, en Aymara también tenemos, o es muy común tener estos sustantivos de forma simple o de forma compuesta. Ahora, lo único que nosotros vamos a decir es que vamos a utilizar diferentes sustantivos en lo que es la escritura, ¿no? Entonces, de alguna forma nosotros tenemos que identificarlos, ¿ya? Ahora, vamos a seguir clasificando los sustantivos. Ahora vamos a clasificar según su origen, ¿ya? Voy a borrar igual. Según su origen, estos pueden ser primitivos o pueden ser derivativos. Derivativos. Primitivos hace referencia a que el sustantivo es el núcleo, es el origen, es el que da origen a la palabra. Es una palabra raíz, ya en pocas palabras. Mientras que derivativo hace referencia a que a partir de la inclusión de algunos sufijos ya va alterando su, ¿cómo podemos decir? Ya va alterando su significado. Sigue siendo sustantivo, pero ya significa otra cosa. Ya no es palabra raíz, ¿ya? Entonces, en primitivo, palabra raíz. Por ejemplo, no sé, un sustantivo propio, digamos, ¿eh? Carwa. Carwa. ¿Qué es carwa? Llama. Llama. ¿A ver? Entonces, carwa es una palabra raíz. No se ha desarrollado a partir de nada. ¿A ver? Mientras que, por ejemplo, chama, ¿qué es chama? Fuerza. Fuerza, difícil, dependiendo qué queremos expresar. Entonces, por ejemplo, ahora yo aumento un sufijo. A ver, ¿qué voy a decir? Ahí está. Chamani. Ahora ya no significa fuerza. ¿Qué significa? El que tiene fuerza. El que tiene fuerza, Poderoso, fuerzudo. poderoso. ¿No ven? Entonces ahora significa otra cosa, sigue siendo sustantivo, pero ya ha modificado su significado. Por ejemplo, otro, a ver, ¿qué podría ser? Origen. Vamos a decir, a ver, por ejemplo, Oruro, ¿ya? Estoy ahí marizando ya, Oruro. Oruro es un lugar, ¿no ve? ¿Qué tipo de sustantivo sería? ¿Qué tipo de sustantivo es? Si es un lugar. Topónimo. Es un topónimo. Topónimo. Ahora esto
hace referencia a un lugar, a una ciudad, a un departamento, ¿no? En este momento, ¿ya? Entonces, Oruro. Entonces, traducimos como Oruro también. Ahora, si yo pongo Oruruta, ¿qué estoy diciendo? ¿De Oruro? De Oruro. Ah, ya modificado a la palabra raíz. Ya es otro sustantivo. Entonces, a esto se llama primitivo y a esto se llama derivativo. Primitivo cuando es palabra raíz y derivativo cuando a partir de una palabra raíz, aparte de sufijos, ya vamos alterando el significado. ¿Se ha entendido primitivos y derivativos? Isayati chiri. Muy bien, Walik. Hasta ahí el tema de lo que es la clasificación de los sustantivos o nombres, ¿ya? La clasificación general, inicial, si quieren. Ahora nos toca ver lo que son los géneros. Géneros, ¿no? ¿A qué llamamos géneros? Género nos sirve para clasificar, ¿no? Entonces podemos clasificar personas, podemos clasificar cosas, ¿no? Principalmente clasificamos en base a lo que es la sexualidad, ¿no ven? Entonces decimos la, ¿no? O decimos él, ¿no ven? Entonces hace referencia en Aymara, por ejemplo, en castellano, perdón, no, hay que hacer esa clasificación. Por ejemplo, ahora de eso se habla mucho, ¿no? Del lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces decimos la señora, el señor. ¿No ve? A esto hacemos referencia con lo que es el género, ¿correcto? ¿Sí o no? Entonces, esto es femenino, esto es masculino. ¿No ven? Ahora, por eso es que muchos se molestan, por ejemplo, cuando dicen los hombres, ¿no ven? Los hombres, pero los hombres engloba tanto a hombres como a mujeres, ¿no ven? Entonces, el ser humano, o decimos, por ejemplo, el ser humano, dice, no, este es más inclusivo que esto, porque los hombres excluyen a las mujeres. ¿Será correcto en castellano? ¿Sí o no? En libros de historia vienen así, ¿no ve? El hombre, ¿no ve? Aparece en la tierra, ¿no? El hombre. No habla de mujer, ¿no? Dice mujer. Pero en castellano se entiende que cuando expresa hombre, hace referencia también a la mujer. Así es, ¿no ve? En español, ¿sí o no? Sí, ya te chiri. Isayati chiri. ¿Ya? Entonces, em, en castellano, vamos a hacer esa, ¿no? Decimos hombre, decimos mujer, y también lo que hay el gramatical neutro, ¿ya? El neutro hace referencia a animales, ¿no? Entonces, macho, entonces aquí voy a poner hembra, ¿ya? Macho, hembra. Pero a estos dos se le conoce como neutro, ¿ya? Como neutro, porque hace referencia a animales. Ahora, en Aymara, esto es chacha, mujer, que sería warmi, ¿ya? Y de los animales, que serían los neutros, igual tenemos, ¿no? Orco, y tenemos el hacho. Esto es, los géneros, ¿ya? Entonces reitero, a estos en castellano llamamos neutros, ¿ya? Se llama géneros neutros que hacen referencia a animales, ¿ya? Pero igual, exactamente hay lo mismo, ¿ya? Entonces estos son géneros. Ahora, considerando esto lo que hemos realizado, hay que decir lo siguiente. En castellano, lo que decía, por ejemplo, yo podría decir, ¿no? El hombre, el hombre aparece en la tierra hace 3 millones de años, ¿no? Digamos, un texto. Entonces, si yo presento esto en castellano, está perfecto, ¿no? Porque
el hombre, como decía hace un momento, hace referencia tanto a hombres como a mujeres, ¿ya? Entonces, por eso dicen que el castellano no es inclusivo, el español no es inclusivo. Mientras que en Aymara, si yo expreso, ¿no? Chachanaka, Ustatana, Akapachanan, Kaya, ¿no? Chachanak, hace referencia exclusivamente a hombres, excluye a mujeres. Por lo tanto, en el Aymara necesariamente se tiene que expresar, ¿no? Chacha, warmi. Me dejo entender, el Aymara es un lenguaje inclusivo. Ahora, a eso están yendo, ¿no ve? Entonces dicen, ¿no? No hay que decir los niños, hay que decir los niños y las niñas, ¿no? Recientemente he hecho una consultoría, un trabajo en el cual nos han corregido básicamente eso, ¿no? Entonces yo decía, ¿no? Los hermanos, ¿no? No, no solamente hermanos, también están las hermanas, ¿no? Los hermanos y las hermanas, ¿no? Entonces, ese tipo de corrección es tremendo, ¿no? Entonces, en castellano sí se puede entender, pero en Aymara no, se excluye. Por lo tanto, necesariamente hay que contemplar ambos. ¿Me dejo entender? Muy así, Hanich. Hisayati Chiri, yo quería contarle algo. Mire, A yo ver. soy maestra de inicial, entonces yo tengo que decir niños y niñas, porque las mismas niñas de pequeños dicen, por ejemplo, dicen, yo no soy niño, no, o sea, yo digo niños no puedo decir, tengo que decir niñas y niños, porque los mismos niños reclaman. Y si yo no soy niño, yo no estoy, las niñas. Oh, Entonces, excelente. ajá, siempre hay que decir, me parece, porque ellos de repente en sus casas, ya las mamás, entonces ya vienen pues ellos así, vienen, entonces ya tenemos que hablar niños y niñas. Ok, me parece interesante. ¿Ya? Pero ya saben, si es en Aymara, aún más todavía. O sea, sí o sí hay que especificar. Entonces, a partir de esto podemos derivar. Por ejemplo, niño sería Jiscalala, y niña, Lulu, Luluku, Jiscalulu, ¿no? Entonces, no es lo mismo decir Jiscalala, ¿no? Hace referencia a ambos. No, no hace referencia a ambos. ¿Ya? Entonces, necesariamente hay que expresar. ¿Ya? Entonces, esos son los géneros en Aymara. Ahora, lo mismo en tema de perdón, animales, ¿no? El género neutro. Es un macho, es orco, ¿no? Orco, y cachu es hembra, ¿no? Entonces, yo puedo decir orcovaca, ¿no? Orcovaca es toro, cachuvaca, ¿no? Es la vaca. Entonces, no es lo mismo decir, por ejemplo, orcovaca hace referencia a todos, no, no hace referencia a todos, ¿ya? Entonces, necesariamente tenemos que expresar el género en el Aymara. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se ha entendido? Hanati, Hanichan. No, Tichiri. ¿Ya? ¿Vale? Muy bien, seguimos. Eso en tema de lo que es el género, ¿ya? Ahora, el artículo. Artículo. ¿Qué es el artículo? A ver, ¿alguien sabe? ¿Qué es artículo? ¿A qué llamamos artículo? Es una palabra que acompaña al sustantivo. Una palabra que acompaña al sustantivo, que básicamente sirve para, de alguna forma, limitar su significado, ¿correcto? Eso es un artículo. Por ejemplo, decimos la mesa, ¿no? El mono, el gato, la casa, ¿no ve? Ese es el artículo, ¿correcto? ¿Se ha entendido, ve? Ahora, el artículo como tal se va a ir clasificando, ¿ya? Se va a ir clasificando. Sin embargo, inicialmente diremos que el artículo, así de forma general,
No existe en la aymara. Por ejemplo, en castellano decimos la casa. ¿No ve? Está bien escrito, ¿no ve? ¿O no? ¿O no decimos la casa? ¿Decimos o no? Decimos, ¿no ve? Así, ¿no ve? Hisa. Hisa yatichiri. Entonces, eso sería en castellano, decimos la casa. Ahora, en aymara, ¿cómo traduzco? Estoy diciendo que el artículo en aymara no existe. Entonces, simplemente se mantiene en su forma raíz, uta. ¿No? En algún momento me tocó traducir para una persona y me dice, pero aquí falta el artículo. Es que no hay en aymara, no hay el artículo. Entonces, si tuviera que traducir esta palabra, uta, ¿cómo lo traduzco al castellano? ¿Cómo traduzco? Casa. Casa. No, la casa. Me dejo entender, ¿no ve? Casa. Ahora va a depender mucho, ¿no? O sea, si utilizar el artículo o no utilizar el artículo. ¿Está claro? ¿Se entiende? Hisa yatichiri. Muy bien. Entonces, inicialmente decimos que el artículo no existe en el idioma aymara. Pero lo que son los artículos se clasifican. Por ejemplo, tenemos artículos indeterminados, ¿no? Vamos a decir indeterminado, indeterminado. Un artículo indeterminado, como su nombre indica, no especifica exactamente la cantidad exacta, digamos. ¿No ven? Por eso se llama indeterminado. Cuando es un artículo indeterminado o cuando necesitamos utilizar el artículo indeterminado, en aymara se utiliza el maya, que sería el ma. Entonces, por ejemplo, vamos a decir ma uta. Ma uta, ¿qué significa? Una casa. Una casa. Una casa. Casa. Una casa. Ahora, si bien hace referencia uno, ma a uno, en este caso, por ejemplo, si yo digo, ¿no? A ver, digamos aquí en la ciudad de La Paz, ¿no? Ma utaro lontata nakao mantataina. ¿Qué estoy diciendo? A una casa el ladrón entró. Sí, a una casa han entrado ladrones. Ahora, ¿estoy identificando a cuál casa? No. No, por eso No. se llama indeterminado. Me dejo entender, ¿no ve? Amuya sejaya hanicha. Hisa yatichiri. Ya, a ver, voy a poner otro ejemplo más, ¿ya? Wasoroj ma warmiru nunjapjataina. ¿Qué estoy diciendo? El día de ayer golpearon a una mujer. Golpearon a una mujer. ¿Qué mujer es? No se sabe. No se sabe. Eso es artículo indeterminado. ¿Me dejo entender? Entonces simplemente se pone ma, que es maya, pero que en este caso es indeterminado. ¿Queda claro? ¿Se ha entendido? Hisa yatichiri. Yatichiri. Ya. Finalmente, para pluralizar los sustantivos, plural. Para volverlo plural, solo sustantivos. ¿Qué sufijo se utiliza? Naka. Sufijo naka. No se van a olvidar. Por ejemplo, ayer estaba en una población haciendo entrega de unos textos, ¿ya?
Entonces ahí los autores decían, ¿no? Gila, Tanakas, Culiacanacas. ¿Está bien? No, No, ¿Qué está mal? Está mal escrito. la S. La S. La S. Perfecto. Entonces, Gilatanaka, Culiacanaca. No es necesario decir Gilatanacas, Culiacanacas, ¿no ve? Entonces, en Aymara, para volverlo plural, un sustantivo, cualquier tipo de sustantivo, vamos a necesitar solamente el sufijo naca. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Isa Yatichiri. Hisa yatichiri. Walik. Ukakam, hasta ahí, el día de hoy. Estos son las formas de clasificar. Ahora estamos, como es intermedio, vamos a entrar a la escritura, básicamente, ¿no? Entonces, pero primero tenemos que conocer todos estos elementos. Por eso estamos desarrollando esto. ¿Ya? Entonces, siguiente clase, vamos a ver lo que son los pronombres. Ya saben, repasen. ¿Ya? Con esta Yutji, ¿alguna pregunta, duda? Nada, Y a ti, ninguno. Chiri, una consultita. ¿Sí? Los nombres propios de tecnología como celulares o transatlánticos, ¿cómo se hace? Directamente se va asignando los nombres, ¿ya? Por su forma, por su sonido, ¿ya? Es que no hay. El otro día, por ejemplo, en YouTube me preguntan, dice, ¿cómo se dice sandía, no? Entonces, no hay, simplemente, entonces tenemos que ir creando, ¿no? Ay, ay, ay. Ya, Está bien, porque gracias. no son propios de esta región, menos de la época, ¿no? Entonces son creaciones, productos nuevos, digamos, ¿no? ¿Ya? O alguien igual me preguntaba el otro día, ¿cómo se dice elefante, no? ¿Ya? Entonces no hay, simplemente. Entonces hay que ir creando. Ya como la computadora lo han dicho, Atamiri, pero Atamiri significa otra cosa, pero más o menos tiene ese rol una computadora, ¿no ves? Entonces por eso Atamiri. El celular, algún momento hemos dicho, por ejemplo, chililiri, ¿no? ¿Por qué chililiri? Porque chil, ¿no? Sonido, ¿no ve? Otros dicen chirririri. ¿Por qué chirririri? Si pones, por ejemplo, a una mesa por el vibrador, ¿no? ¿No ve? Entonces, así se van dando, pero hay que hacer, o sea, para que sea válido como tal, tienen que aceptar muchos, ¿no ven? y a ti, Bueno, Chiri. sí, Aymarizar del castellano nomás, o decir celular o así. sí, lo otro sería eso, ¿no? O sea, prestarse del español, ¿no? Internet también no hay, como dices, en la época en lo que Claro, estamos. por ejemplo, Internet como tal no hay, pero por ejemplo, si hablamos de navegación, lo han llamado ahora, ¿cómo lo han llamado? Tiene ya otro nombre, por ejemplo, la búsqueda en la web, digamos, ¿no? El Internet como tal todavía no tiene. Ah, Llica. Entonces, Llica lo han denominado, no voy a decir Internet, pero no es al Internet, sino es al Google, la forma de navegar, la forma de buscar, ¿no? Todo eso se llama ahora Llica, ¿ya? Pero no es específicamente, digamos, al Internet específico, pero tiene relación con esto, ¿no? Entonces, se van dando algunos nombres, ya en función a la significancia, al sonido, a eso, en función a eso se van dando nombres. Pero lo ideal sería adoptar nomás el castellano, ¿no ven? De tal forma que todos entiendan. Porque lo otro sería crear nuevo vocabulario, ¿no ven? ¿Alguna otra Ah, pregunta? se puede crear. ¿Ninguno? Yatichiri, buen día. Sí, adelante. Yatichiri, quisiera saber dónde puedo recoger el libro Ah, ya y vamos a a qué hora, programar. qué día.
Vamos a programar ya. Estos días estoy sin tiempo, por eso no. La siguiente semana, ¿ya? Ah, ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yatichiri, las Sí. palabras acauta, ucauta, ¿no serían artículos? Aquí, esta casa, aquella casa. Pronombres demostrativos son. Siguiente clase vamos a ver. Gracias, Yatichiri. Ya, Walek, como acá me churri, ¿qué se encanta? ¿Qué ni? Ahí Tama.